Hola, buenas noches. Mi nombre es Paula Zamudio. Este equipo es Joser Capera, Lady Penagos e Isabela Betancourt. Nosotros escogimos la zonificación de disposición de residuos en el departamento de Cundinamarca. Primero vamos a comenzar hablando sobre los fundamentos técnicos y metodológicos para la zonificación de disposición de residuos. Creo que estoy compartiendo igual, ahorita no mostraré nada, pero estoy compartiendo, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, la disposición final de residuos es el procedimiento de confinar y aislar los residuos sólidos, especialmente los no aprovechables, en un lugar que no afecta a la población. Esto para evitar que haya daños en la salud pública y en el ambiente. Es necesario conocer estos criterios y metodología para buscar las zonas óptimas para la realización de la disposición de residuos y las zonas de mayor riesgo. Para esto tuvimos en cuenta el decreto 388 del 2005. Este nos habla de qué criterios ambientales, urbanísticos, de riesgo y de ordenamiento son importantes tener en cuenta para lograr una buena zonificación. Entre estos encontramos la ocupación del territorio, el cual nos habla de las actividades que hace la población. También encontramos la accesibilidad vial, que nos facilita saber la recolección y el transporte de los residuos. También se habla sobre el perímetro urbano y la densidad urbana, densidad poblacional, con el fin de evitar dañar la salud pública y mejorar la calidad de vida de la población. Y pues también sobre la distancia de los cuerpos hídricos para relacionarlos con la disposición de los residuos. También nosotros tuvimos en cuenta una metodología sistemática que la idea es, lo que hace es integrar estas capas con el fin de dar una respuesta al problema. Entonces, los pasos que realizamos fue la elaboración de la cartografía, la cual tiene que ver con la unión de las capas de topografía, de hidrogeología, de vías. También hicimos los criterios que nos daba el decreto sobre de restricción y exclusión para saber qué zonas no se contaban por ser importantes ecológicamente y también por su densidad poblacional. También en tercer paso hicimos un análisis multicriterio donde ponderamos las variables y logramos reconocer cuáles eran las zonas óptimas para hacer este tipo de construcciones. Y por último, identificamos las zonas, pues como ya dije, observamos las zonas óptimas y también las zonas en las que realmente se corre un riesgo si se hacen ahí. Estas metodologías pues permiten integrar de manera ordenada la información técnica y normativa para la toma de decisiones. Para hablar un poquito más de Cundinamarca, es necesario contemplar todos estos criterios, ya que Cundinamarca es un departamento que tiene altas pendientes, uno que tiene varias áreas protegidas, como complejos de páramos, y pues es necesario reconocer todo esto para hacer una buena zonificación en el departamento y así mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y no afectar el ambiente. Según la gobernación de Cundinamarca, es una realidad que los residuos van aumentando y ya los rellenos sanitarios no dan abasto ni suplen las necesidades de la comunidad. Por ende, es necesario hacer este tipo de zonificaciones para reconocer qué áreas serían mejor. Porque, digamos, en este momento, de 6 rellenos sanitarios que existen, solamente 4 están en funcionamiento y 2 pertenecen a Bogotá. Ya. Sigue caracterización de variables de geodatos. Perfecto. Entonces, el- para hacer un buen análisis se debe caracterizar las variables y esta caracterización se obtiene a través de geodatos. Entonces, esa caracterización por el medio el cual se tiene físico y territorial y frente a esto constituye insumos de primer análisis y pues en este caso nuestra caracterización fue para hacer el análisis para los residuos. Entonces, este primer paso se tuvo conforme a lineamientos del decreto 838 del 2005 y pues se integraron diferentes capas y se usaron aquí diferentes tipos de análisis geoespaciales y se tuvieron diferentes
en cuenta diferentes variables como lo fue el uso del suelo, la densidad poblacional, que ya dijo mi compañera, algunas como el clima, las elevaciones del terreno, entre otras. Entonces, pues la metodología usada fue a través de sistemas de información geográfica. Utilizamos ArcGIS Pro y en algunas ocasiones QGIS. Como primera capa de geodata tenemos la de densidad poblacional. Aquí pues tuvimos la caracterización de este dato por medio de habitantes por hectárea. Como se puede observar ¿estás compartiendo la, Sí, la de densidad no sé poblacional? qué quieres. Densidad poblacional. No la tengo. La, Ok, la voy explicando. Entonces, se puede evidenciar que en el centro del departamento es donde se concentra la mayor afluencia de población. Y pues más adelante se verá la forma en que clasificamos esta población del 1 al 5 y qué criterios utilizamos. Por el momento tuvimos en cuenta la aglomeración de esta población y se puede ver que más hacia los costados del departamento hay poca densidad poblacional y más centralizada se encuentra cerca, evidentemente, hacia Bogotá, que no la tuvimos en cuenta para nuestro análisis. Se encuentra la mayor cantidad de población en este departamento. Entonces, aquí tuvimos en cuenta para hacer esta clasificación varios rangos. Tuvimos en cuenta aspectos como el tipo de población, que sería rural, rural disperso, rural con asentamientos, que podrían ser pueblos o veredas, intermedios, que están entre urbano y rural, urbano medio y urbano denso, que ya son las poblaciones. Aquí para definir este tipo de territorio se tuvo en cuenta la cantidad de población. Entonces, de 0 a 700 se definía como rural disperso, de 700 a 4400 como rural, como, como rural con asentamientos, y de 8800 a 2300, 20300 como urbano medio, y por último como eh, urbano denso, poblaciones o lugares de concentración de población con 23.000 a 30 o más de 35.000 personas, muy altas. Eh, Seguimos con la capa de precipitación. Esta es importante a tener en cuenta debido a que la variable del clima va a influir mucho en las características del suelo y otras características en las que pueden causar deslizamiento, remoción de masa, incluso inundación. Y al momento de definir en qué punto va a quedar el vertedero, si en el caso se necesitase, es muy importante tener en cuenta eso. Aquí en este caso se tuvo en cuenta la cantidad, o bueno, el promedio de precipitación por milímetro en la zona. Entonces, las zonas de color amarillo corresponden a precipitaciones entre 0 y 700 milímetros. Eso en promedio, promedio anual. Estamos hablando de promedio anual, no total anual.
entre 700 y 1400 las zonas de color naranja, y entre 1400 o mayores a 1400 y 3000 o mayores a 3000 las zonas que cuentan con una precipitación alta. Estas se pueden evidenciar en la parte inferior izquierda, y allí se encuentran casualmente las zonas que ya va a explicar mi compañera con más elevación o con una pendiente más pronunciada, por lo que es común que allí se presenten casos de remoción en masa, y es un aspecto importante a tener en cuenta. Entonces aquí definimos este tipo de precipitación como baja, moderada y alta. Eh, bueno, eso sería todo por parte de precipitación. Bueno, entonces, hola, mi nombre es Lady. Yo voy a continuar con la parte, a explicar un poco sobre otras capas. Entonces, en este caso, permítame un momento, voy a compartir la pantalla. Mm, ¿Listo? ¿Pueden ver la pantalla? Ya. Sí, ya. Listo, entonces, perfecto. Pues yo les voy a presentar un poco sobre la capa de las vías. En este caso, bueno, nosotros analizamos esta variable porque pues es la infraestructura vial en el departamento de Cundinamarca, y esto es fundamental para nuestro proceso porque pues se trata de la operación que se va a realizar allí, ¿no? Pues la operación continua del relleno sanitario. Entonces, bueno, nosotros vimos varias formas de clasificarlo. En este caso, para visualizar un poco mejor, estas están clasificadas por las clases de vías en las que encontramos, por ejemplo, las rojas son colectoras departamentales, las verdes son troncal departamental, algunas son vías de unión, otras son vías nacionales. Entonces, bueno, en este caso se clasificaron según su jerarquía, y pues esta clasificación nos permite identificar ciertas zonas que en el territorio tienen mejor accesibilidad para pues transportar pues los residuos sólidos hasta el sitio de disposición final. Entonces, viéndolo un poco acá, bueno, esta es la delimitación de la parte de Cundinamarca sin contar Bogotá. Bueno, viendo un poco acá, nosotros lo que hicimos fue también basarlo por el estado de pues de las vías. Permítame un momento. Entonces, en el estado de las vías encontramos que algunas vías, pues están, la mayoría están construidas, otras están construidas en una calzada, y que es cuando ya se encuentran más hacia Bogotá, pero en general estas vías pues están construidas, otras están en diseño y unas están por construir. Y bueno, la importancia de esta capa la elegimos porque pues esto radica en que si hay una buena accesibilidad, esto reduce los costos los de operación frente a los tiempos de recorrido, frente a pues los costos operativos y pues el impacto de la comunidad por el tránsito de carga pesada. Y pues bueno, en este caso también les voy a presentar la capa de las zonas críticas en aguas subterráneas. Dentro de Cundinamarca podemos evidenciar estas dos zonas. En la tabla de atributos, bueno, en realidad solo nos las representaba como por área. Y pues esta zona es bastante importante porque pues representan la alta vulnerabilidad que encontramos en los acuíferos. Entonces, en este análisis
se muestran dos polígonos. Este es un poco más pequeño y este es un poco más grande, en donde están las zonas críticas. Ya más adelante les voy a explicar un poco más sobre la clasificación que le dimos y pues ten en cuenta que de acuerdo al decreto que mencionó mi compañera anteriormente, el 838 del 2005, pues estas áreas funcionan como son zonas de exclusión porque pues puede haber infiltración o puede pues por los lixiviados de los rellenos. Entonces, serían zonas que se descartarían porque son zonas altamente sensibles para la contaminación, por lo que les decía, por cualquier filtración o lixiviación, pues puede afectar directamente a los acuíferos. Entonces, por eso lo determinamos así. Bueno, como tercer punto está el proceso de análisis espacial. El flujograma lo va a explicar mi compañera. Ah, ¿la puedes compartir, por favor? Sí, creo que ya está partiendo, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, yo les voy a presentar el flujograma de la zonificación, como les dijeron anteriormente mis compañeros. Nosotros elegimos la zonificación para la implementación de infraestructura tipo relleno sanitario. Entonces, inicialmente, pues entre todos nos reunimos y tomamos la decisión y empezamos a desglosar, digámoslo, todo el proceso que se llevó a cabo para la zonificación para así poder realizar el flujograma. Entonces, principalmente se establecieron o se seleccionaron los temas bases para los geoprocesos de la zonificación, que en este caso se tenía en cuenta principalmente cartografía base, cartografía temática e información documental, de todo lo que encontráramos para nuestra zonificación. En nuestro caso, en información documental, encontramos lo que era la consulta del decreto 838 de 2005. Después de consultar este decreto, encontramos, y ahí nos especificaba como qué capas necesitábamos principalmente. Entonces, al realizar la consulta ya se determinó cómo, en dónde o tener presente los criterios y restricciones con respecto a ciertas capas que nosotros ya contábamos anteriormente. Y así se pudieron determinar cuáles eran las capas que sí íbamos a utilizar y cuáles no íbamos a utilizar de todas las que contábamos anteriormente, como por el tema biótico y socioeconómico de nuestro departamento. Entonces ahí se determinó que las capas para la zonificación eran el uso propuesto del suelo, zonas críticas de aguas subterráneas, área de influencia del río, densidad poblacional, fallas geológicas con una zona de influencia de 60 metros, según lo que dice el decreto, el RUNAP, la precipitación, infraestructura vial, pendientes, bosque tropical seco, humedales y complejo de páramos. En este caso, digamos que se analizaron como cada capa en cuanto a si servía como criterio o si se consideraba una restricción. Entonces, digámoslo así, nosotros determinamos, según el decreto, que las capas seleccionadas como el RUNAP, bosque seco tropical, humedales y complejos de páramo, pues son zonas que pues, son altamente importantes ecológicamente, según el decreto, y no se pueden considerar pues, para la ubicación de rellenos sanitarios. Entonces, por ende, digámoslo así, que estas capas las decidimos colocar en blanco para tener presente que en esas zonas efectivamente no eran zonas aptas para realizar o implementar la infraestructura de un relleno sanitario. Ya posteriormente se tomaron las demás capas y esta fue donde se empezó a hacer la clasificación cuantitativa de cada capa, según basándonos en la pues, información suministrada en el decreto 838 de 2005. Entonces, para esto, pues, las demás capas se les hizo, dependiendo de lo que decía, el decreto tenía unos puntos. Entonces, nosotros, digámoslo así, que lo clasificamos de 1 a 5, pero principalmente los que más resaltaron era el 1, el 2 y el 3, que el 1 pertenece a áreas óptimas para la realización del relleno sanitario, el 3 eran áreas de riesgo medio y las 5 ya eran áreas de riesgo mayor. Ya lo que es el 2 y el 4, digámoslo así, es como un intermedio, entonces, digámoslo así, no fue tan valorado, sino que nosotros ya nos fuimos como más a lo extremo con lo discreto. Entonces, ahí ya se le asignaron valores a cada, se seleccionó un atributo en específico de cada capa
y a ese atributo se le evaluó digámoslo así, la calificación cualitativa que merecía, dependiendo de nuestro criterio. Ahí después, ya después de asignar los valores a cada atributo, se realiza como se le da un valor a cada una de las capas. Entonces, digamos, lo que nosotros decidimos hacer, dos planes, digámoslo así, para la zonificación. En cuanto a la zonificación 1, nosotros determinamos que el porcentaje de cada capa, digamos, le dimos más peso a la densidad poblacional, posteriormente al uso propuesto, luego pendientes, precipitaciones, infraestructura y zonas críticas. Todo esto hay que sumar a 100%. Y en la zonificación 2 se le da ya se le da un valor un poco mayor, pero igual sigue estando en primer lugar lo que es la densidad poblacional. Después sigue el uso propuesto, precipitaciones, pendientes, infraestructura y zonas críticas. Vamos que ya el análisis de por qué se tomaron estos criterios y por qué se le dio el valor a cada una de estas capas lo vamos a tratar después. Finalmente, ya teniendo la calificación para nuestra capa tanto de 1 a 5 como el porcentaje que se le dio pues, a cada capa, nosotros realizamos una unión de todas las capas que se iban a tener en cuenta. Entonces se unió lo que son el uso propuesto del suelo, las zonas críticas de agua subterránea, densidad poblacional, precipitación, infraestructura vial y pendientes, teniendo presente que solo se unen las capas que se clasificaron. Digamos que, como dije anteriormente, el RUNAP y todas esas capas que se consideran de protección ecológica no se tomaron en cuenta y por eso no tuvieron una calificación. Ya después de la unión de las capas se determinó finalmente la ponderación, que se realiza pues en la tabla de atributos, se le crearon dos nuevos campos, que aquí eran dos zonificaciones, entonces está primero la zonificación 1 y la zonificación 2, que fueron dos nuevos campos que se crearon. Y ya luego para calcular esos campos lo que se hacía es que se buscaban las columnas donde se clasificó cada uno de los atributos, este se multiplicaba por el porcentaje que se le dio de peso a la capa, y se iban sumando así en cada calificación de cada atributo de cada capa, hasta que por fin ya se obtuviera como el dato final de la ponderación y así saber el peso que nos iba a dar en la capa de unión para clasificarlo. Y finalmente, pues la capa final se clasificó por el dato obtenido y se realizó la simbología por medio de colores grabados. Y así se obtuvieron pues las salidas gráficas tanto de la zonificación 1 como de la zonificación 2. Y ya, así, fin. Ya salieron las salidas gráficas. Bueno, lo siguiente es hablar sobre la valoración cuantitativa. Entonces nosotros lo que hicimos fue usar una escala del 1 al 5, donde 1 son las áreas que consideramos óptimas para la disposición de residuos y 5 son las zonas de mayor riesgo. Yo voy a hablar específicamente de la precipitación, donde nuestra calificación, como dije, fue del 1 al 5. Entonces, los valores que eran de 0 a 2000 se clasificaron con el valor 1, ya que al ser baja la precipitación mantiene una estabilidad en el terreno y pues reduce significativamente los lixiviados. Ya para poner un valor de 3 es porque ya tiene unas precipitaciones de 2000 a 3000 milímetros por año. Estas ya no desestabilizan como tal el terreno, pero no son las mejores condiciones. Por lo tanto, colocamos un valor intermedio. Las siguientes son valores de 3000 a 7000. Estas colocamos un valor, una clasificación de 5, ya que cuando hay lluvias intensas, una precipitación intensa, pues incrementa el volumen de lixiviados, el riesgo de erosión y las fallas por saturación del suelo. Entonces quiero que veamos que para Cundinamarca abundan más las zonas que son óptimas de acuerdo a la precipitación y es muy poco las zonas que realmente cumplen con riesgo. La siguiente capa de la que voy a hablar es sobre el uso propuesto del suelo. Esta capa se clasificó de acuerdo a lo que dice el decreto 838 del 2005, el cual nos comenta que las zonas rurales son las de mayor
porcentaje. Entonces, lo que hicimos fue seguir este rigor y dijimos que las zonas rurales, en este caso las parcelaciones campestres, iban a tener un valor de 1, ya que primero tuvimos en cuenta el decreto y también porque acá no hay tanta densidad poblacional y pues no hay tanto conflicto del suelo. Por lo tanto, son zonas óptimas para esta construcción. Siguiente siguen las zonas de desarrollo agropecuario sin restricciones. Estas son, bueno, sin restricciones y con restricciones. Estas son zonas que siguen siendo rurales, pero ya comienza a haber actividad humana. Sin embargo, no es tanta, por lo cual fue considerada con un valor de 2. No es la más óptima, pero igual se considera viable y segura. La siguiente ya es un punto intermedio, la cual son los suelos suburbanos o suelos de expansión. Estas son aquellos que ya están teniendo un crecimiento, pero aún no se consideran urbanas. Entonces ya empiezan a tener un valor de 3, o sea, un valor intermedio. Sin embargo, son mejores a considerar. Las siguientes son las que se clasificaron con puntuación 4. Estas ya son las urbanas, los suelos urbanos, los suelos de zonas de actividad turística, de actividad industrial e institucional. Estas tienen una calificación de 4 porque acá ya vemos que hay una densidad poblacional, lo cual afectaría y pues también traería conflictos sociales. Por último, están las zonas de conflicto, las zonas de conservación ambiental, las de preservación y restauración del ecosistema, zonas de conservación de bosques naturales, de desarrollo forestal. Estas zonas tienen 5 porque realmente son restricciones. Estas no se cuentan y son de mayor riesgo. Y pues acá podemos observar en el mapa que realmente la mayoría de zonas son de áreas protegidas y pues ya tenemos un color como naranja que estas son más áreas urbanas. Y listo. La siguiente capa es pendientes. Entonces, para las pendientes, nosotros según el decreto consideramos o planeamos que pues la pendiente del terreno es un factor crítico en la selección de áreas aptas para la construcción de rellenos sanitarios, debido a que pues influye en la estabilidad del suelo, los riesgos geotécnicos, la gestión de lixiviados y la viabilidad de construcción, como lo que es factible como para que puedan entrar, digámoslo así, la maquinaria pesada para poder realizar toda la parte de construcción de estas áreas de relleno sanitario. Digamos lo que, pues en el contexto ya la ordenación del suelo y definido por el decreto 388 de 2005, se utilizan umbrales de pendiente que pues permiten identificar zonas óptimas óptimas para la construcción e implementación de infraestructura para un relleno sanitario, de riesgo medio y de riesgo alto, pues para este tipo de infraestructuras. Nosotros nos guiamos precisamente de ese decreto y conseguimos tres principales porcentajes de pendiente: 7%, 25%, 50% o más de 5%. Entonces, digamos que los intervalos van de 0 a 7%, de 7% a 25% y de 25% a 50% o más de 50%. Entonces, digámoslo así, que para áreas con pendientes iguales o menores a 7% se consideran altamente pues, aptas para la ubicación de un relleno sanitario, debido a que presentan condiciones óptimas de estabilidad y manejo del terreno. Y digamos que este nivel favorece lo que son las estabilidades de taludes, reduciendo significativamente el riesgo de deslización asociada pues, con compactación. Asimismo, pues facilita la construcción de celdas, bermas, vías de acceso para poder llegar al relleno sanitario. Y digámoslo así, que una pendiente baja disminuye el mínimo arrastre de lixiviados y sedimentos por efecto de la escorrentía, contribuyendo pues así a un mejor control ambiental. Entonces, digamos que por eso consideramos que las de 0 a 7% se clasifican como categoría 1, que son categorizadas como zonas óptimas para la localización y operación de rellenos sanitarios. Ya para la segunda categoría tomamos, digamos que de la clasificación de 1 a 5 se tomó solo el valor de 1, 3 y 5, por lo mismo hay que solo se tuvieron en cuenta, digamos, tres intervalos de datos para la pendiente. Entonces, el segundo intervalo, que era las pendientes de 7% a 25%, se clasifican en zonas de riesgo medio, que toma categoría 2. Y después, ya si bien permite, pues estas zonas
si bien permiten la construcción de relleno sanitario, requieren mayores precauciones técnicas y ambientales. Entonces, en este rango de pendientes se necesita pues implementar mucha más ingeniería y mucha más sistemas especializados como muros de contención, terrazas o sistemas de estabilización para garantizar la estabilidad de la infraestructura. Y entonces, digámoslo así, que el riesgo de erosión y de aumento de escorrentía sería mucho más grande que la de 7%. Entonces, obliga a que si se va a tomar esa área, que es posible tomar esas áreas para hacer un relleno sanitario, se debe obligar a diseñar un sistema de drenaje pluvial más eficiente para evitar el arrastre de sedimentos. Entonces, estas pendientes, digámoslo así, se evalúan, este tipo de terrenos se evalúan como con mayor detalle, especialmente pues si incorporan las cargas adicionales generadas por los residuos. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, por eso estas zonas, digamos, se pueden tomar como aptas, pero asimismo requieren mucho más detalle de cómo se va a realizar el diseño del relleno sanitario. Entonces, digámoslo así, que el límite de 25% se considera un umbral técnico que marca un punto de ejecución del proyecto. Digamos que si 25% se considera ya el máximo para tener en cuenta que estas áreas se pueden llegar a manejar y se puede llegar a acceder a este tipo de zonas. Y finalmente, digamos que el umbral del 25% al 50% ya lo clasificamos como categoría 5, que son zonas críticas o no aptas para la ubicación de un relleno sanitario, porque pues digamos que corre alto riesgo para la instalación de infraestructura de los tipos de rellenos. Entonces digamos que es mucho más probable que haya un mayor riesgo de que colapsen los taludes o fallas de estructuras dentro del relleno sanitario y pues comprometen la seguridad operativa y ambiental. Entonces esto implica que estas áreas no se pueden tomar por eso mismo, porque van a acarrear, aparte de muchos impactos ambientales, van a acarrear impactos en cuanto a costos. ¿Qué quiere decir esto? Que si se llega a tocar esos terrenos o se toma a consideración esos terrenos para la construcción de un relleno sanitario, se va a correr el riesgo de que haya más seguido la cuestión de mantenimientos, de arreglar, de evitar los lixiviados, entonces eso genera un costo adicional. Entonces, por eso estas zonas se consideran para un rango de 5, de categoría 5 que no son aptos. Bueno, la siguiente es densidad poblacional. Bueno, entonces, para este caso se tuvo en cuenta los parámetros que dispone la resolución 388 del 2015, en la cual nos da unos rangos de clasificación y que debemos tener en cuenta. Aquí estos rangos se definen por la cantidad de habitantes por área, por hectárea. Entonces, dependiendo de esto, se le da un valor y el decreto nos dice que entre menos habitantes haya por hectárea, mayor va a ser el puntaje que se le puede dar para la disposición o el punto en el que se puede llevar a cabo el proyecto y en este caso, hablándolo así de densidad poblacional, puede ser apto que se lleve el proyecto a cabo. Entonces, aquí hicimos una clasificación en 5 puntos, del 1 al 5, donde hubieron varios rangos. Lo ideal aquí sería que hubiese en el lugar en el que se va a llevar a cabo el proyecto una densidad poblacional entre 0 a 2 habitantes por hectárea. Y de ahí va ascendiendo y va bajando los puntos que se le puede dar al proyecto para que sea el área entonces adecuada. Tuvimos en cuenta entonces que ya sabiendo en la capa de población cuánto hay por hectárea y a su vez cuánto teníamos de población por metro cuadrado o hectárea también, entonces hicimos un rango de densidad teniendo en cuenta esto, donde pues el nivel de población se clasifica entre muy baja, baja, moderada, media y alta. Entonces,
Del 1 al 5, 1 será donde es muy bueno o apto para llevar a cabo el proyecto, y 5 donde habrá mucha densidad poblacional y no es adecuado llevar a cabo allí el proyecto. ¿Por qué? Porque pues allí entran varios criterios de posible afectación a la población, y pues otros términos de sanidad y que pues de salud. Entonces por eso lo indicado, lo ideal es que haya una densidad poblacional baja. Entonces, en la clasificación de puntaje 1 hay un rango de densidad entre 1 a 7.000 habitantes, 2 entre 7.000 a 14.000 habitantes, 3 entre 14.000 a 21.000 habitantes, 4 entre 21.000 a 28.000 habitantes, y 5 que, o sea, no se debe considerar siquiera entre 28.000 a 35.000 habitantes. Como ya dije, lo ideal sería que el lugar de disposición donde se lleve a cabo el proyecto sea entre 1 a 7.000 habitantes. Sin embargo, un nivel de población baja o moderada también implicaría que el proyecto se lleve a cabo. Sin embargo, se deben tener en cuenta eh, eh, programas para mitigar afectaciones a la población. Pero sí se podría llevar en este caso entre un rango de 7.000 a 21.000 habitantes. Como ya se dijo anteriormente, lo rojito es 5 y 4. Allí en la zona central del departamento es donde más se concentran los habitantes. Por ende, y teniendo en cuenta los anteriores análisis a las anteriores capas, lo ideal sería buscar un lugar con baja pendiente, donde haya una accesibilidad vial buena, donde la precipitación no incurra en riesgos de erosión u otros tipos, y donde haya poca población, para que no haya una afectación en los habitantes. O no haya una influencia directa en, el área de influencia, valga la redundancia, de el lugar de disposición de residuos. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar la ponderación de las capas. Primero la de las vías. Permítanme un momento. ¿Ya ven la pantalla? Sí. Listo, gracias. Bueno, en este caso, primero les quiero mostrar la ponderación. En este caso se realizó, bueno, en vías, lo hicimos por la tabla de atributos en la que se veía el estado de la vía. Entonces, en este caso lo podemos visualizar aquí, que es porque la vía está construida, que está a construir por construcción. También se encuentran las líneas férreas, que también están en diseño y construida en una calzada. Lo ponderamos de la siguiente manera, como ya lo explicaron anteriormente. Entonces, 1 es lo más ideal y 5 lo que ya es condiciones no tan óptimas. Entonces, en ese caso, pues bueno, esto se hizo con base en la accesibilidad real que aportan el transporte de los residuos sólidos. Entonces, bueno, aquí podemos ver la clasificación y por acá podemos observar cómo se ve ese transporte pues en el departamento de Cundinamarca. Entonces, bueno, las vías que están en operación, que están construidas, reciben el valor de 1 porque estas representan las condiciones más óptimas, como lo podemos visualizar aquí. Y, y esto pues es porque nos garantizan un
transporte más continuo, estable, es más seguro hacia el sitio de la disposición final. Bueno, entonces también este tipo de infraestructura reduce tiempos, por lo que está en condiciones óptimas. También, como lo mencionaba anteriormente, reduce ciertos costos operativos y pues facilita la operación diaria del relleno sanitario. Y como podemos observar aquí más abajito, encontramos ciertas vías que se encuentran en la clasificación número 3, que serían construidas en una sola calzada. Estas reciben ese tipo de clasificación porque sí son funcionales, pero estas presentan una menor como capacidad respecto a las vías que están construidas, que tienen su doble calzada, porque pues hay mayor probabilidad de que se congestione, de que hayan limitaciones por el tráfico de vehículos pesados y pues no representan la condición más óptima, pero no son una restricción al momento de hacer nuestra planificación. Y bueno, permítame un momento. Entonces ya además, como en contraste, ya realmente lo último, si encontramos las líneas férreas y las que están en construcción, por construir. Eh, ¿Por qué? Porque, ay, qué pena. Bueno, porque estas no garantizan una accesibilidad operativa, porque pues bueno, tenemos en cuenta de que la línea férrea existe, está ahí, pero existe como infraestructura, pero no nos funciona porque la vía no está activa para realizar estos procesos de transporte de residuos y pues no nos ofrece un sistema no nos ofrece un sistema confiable. Listo, en este caso. Y pues las vías por construcción en realidad tampoco porque están en diseño, o sea, esta accesibilidad es mínima, a veces están incompletas, son inaccesibles, pueden estar cerradas o pues pueden presentar las condiciones menos favorables dentro del modelo que tenemos. Entonces, bueno, en este caso nosotros realizamos esa ponderación porque nos permite visualizar un poco mejor las zonas que realmente pues son más accesibles y descartamos automáticamente las zonas donde la movilidad no es viable. Sin embargo, pues observamos que la mayoría, más del 70% de las vías están en una categoría de uno porque pues son accesibles y podemos hacer uso de ellas. Y bueno, también les voy a mostrar sobre las zonas críticas de aguas subterráneas. En este caso, como lo mencionaba anteriormente, solo tenemos dos polígonos y estos están basados en el área. En realidad les pusimos la calificación más alta, como lo pueden observar aquí en la clasificación, porque independientemente de que su área sea grande o pequeña, son acuíferos, son zonas de protección, porque estas, como les mencionaba anteriormente, representan unas áreas de vulnerabilidad en los acuíferos, porque existe la probabilidad de que haya contaminación por la infiltración de los lixiviados de los residuos. Entonces, bueno, como les decía, de acuerdo al decreto, esto dice que donde exista presencia de los acuíferos que sean vulnerables o haya recarga hídrica o zonas críticas que sean declaradas por la autoridad ambiental, estas deben ser consideradas como zonas de exclusión obligatoria. Entonces, por esta razón, la pusimos como 5 porque pues se excluyeron totalmente. Entonces, como les decía, no importa el tamaño del polígono, estas reciben la misma ponderación porque tienen la misma importancia en cuestiones bióticas y en general de los servicios que nos brinda el ecosistema. Entonces, en este caso, porque es esencial para el consumo humano, también o sea, se usa agrícolamente y pues para el mantenimiento ecosistémico. Entonces, como les decía, al poner esta ponderación de 5, realmente pues esas zonas no se pueden tocar. Entonces, nos garantiza que la selección del sitio esté fuera de este lugar. ¿Listo?
Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre el producto final, que es donde hicimos la ponderación de las variables. Un momento. Ok, entonces acá tenemos nuestra zonificación. Bueno, la hicimos de acuerdo a criterios como la viabilidad ambiental, sanitaria y el desplazamiento. Entonces, para la primera zonificación, colocamos en la densidad poblacional un valor de un valor del 25%. Esto porque para nosotros es importante considerar la densidad de población. Entonces, lo que hicimos fue darle el mayor valor para así también tener en cuenta que, bueno, que al hacer esta zona de disposición de residuos se aleje de los centros poblados, evitando que haya conflictos sociales y que también ellos se expongan a los olores y el ruido. La siguiente que tuvimos en cuenta para hacer esto fue el uso del suelo. Esa también tuvo un puntaje alto que fue del 20%. Esto porque así nos permite primero mejorar la construcción, conocer el suelo donde vamos a hacerla y pues evitarnos conflictos territoriales. Además, también nos facilita la delimitación de las áreas sin restricciones. Es decir, que podemos trabajar en áreas donde realmente no vamos a tener ningún problema normativo ni tampoco causar ningún conflicto social ni ambiental. La siguiente variable que estuvimos ponderando fue la de pendientes. Esta lo que nos va a generar es una estabilidad en el terreno, por eso es necesario considerar las pendientes más bajas, ya que si tenemos unas pendientes muy altas va a provocar que haya desplazamiento y erosión del suelo. Por lo tanto, tuvimos en cuenta las pendientes para así garantizar que al realizar la obra no haya problemas técnicos. La siguiente variable que tuvimos en cuenta fue la de precipitación. Esta variable es muy importante ya que nos habla de cómo va a comportarse el tema hídrico. Entonces, así vamos a tener en cuenta cómo en nuestra zona, donde hagamos la disposición de residuos, esto va a afectarnos. Es mejor tener estas precipitaciones bajas, ya que van a generar que haya una estabilidad en el terreno y pues como dije anteriormente, vamos a reducir el tema de los lixiviados. La siguiente capa que tuvimos en cuenta es la capa de, perdón, es la capa de vías. Esta capa nos va a hablar sobre la facilidad y accesibilidad que hay de transporte y recolección de los residuos. Es muy importante tener esto en cuenta porque así podemos también reducir en tiempos y en costos. Sin embargo, tiene una clasificación baja, ya que no está relacionada estrictamente con la población ni con el ambiente. Por último, tuvimos en cuenta la capa de zonas críticas de acuíferos. Esta capa nos va a hablar sobre la vulnerabilidad en los acuíferos. Nosotros le colocamos un valor bajo, ya que antes tuvimos en cuenta unas restricciones sobre la influencia del río. Entonces acá podemos ver que está la combinación de todas las capas para asimismo realizar la correspondiente ponderación. Entonces acá tenemos la zonificación 1, que es de la que les estoy hablando, y podemos observar que realmente las zonas amarillas son bastante bajas. Entonces podemos ver que las zonas amarillas se representan en valores de 0,4 a 1,45. Las zonas intermedio, que pena, las zonas intermedias son del 1,45 al 2 y por último están las zonas que realmente son de riesgo. Estas son de 2 a 2,65. Aquí también quiero que vean que está lo que nos hablaba anteriormente nuestros compañeros, que están las zonas de restricción y exclusión. Perdón. Entonces, estas zonas son las áreas de influencia del río. También tenemos el bosque seco tropical, que estas hacen parte del RUNAF de las áreas protegidas, los humedales, los complejos de páramo y también tenemos una que son las fallas. Como pueden ver por acá, es necesario tener una distancia de las fallas a 60 metros. Entonces tuvimos todo esto en cuenta para realizar nuestra zonificación. Además, quiero decirles que las que tuvieron alto valor fue porque están muy relacionadas con la población y con la afectación al ambiente. Las que tuvieron una puntuación intermedia como precipitación es porque estas nos generan una estabilidad en el terreno, entonces es muy importante tenerlas en cuenta. Y por último están las que tienen una puntuación baja. Esta puntuación baja se da porque a pesar de ser importantes, no están relacionadas directamente ni con la población ni con la afectación al ambiente.
La siguiente zonificación es la zonificación 2. Bueno, para la zonificación 2, principalmente yo les voy a hablar como de los porcentajes que se tuvieron en cuenta para cada una de las capas seleccionadas. Eh, Digámosle que para la zonificación 2 se tuvieron en cuenta, digamos, las mismas capas, lo que es densidad poblacional, uso propuesto del suelo, precipitación, pendientes, accesibilidad vial y zonas críticas de acuíferos. Pero nosotros decidimos darle, digámoslo así, un porcentaje diferente. Nosotros igualmente seguimos dándole un porcentaje mayor a lo que es la densidad poblacional debido, pues, digámoslo así, que se prioriza la viabilidad sanitaria y pues en el ordenamiento territorial, pues digamos que se identifican zonas en en nuestra zonificación, se identifican zonas de áreas con menor riesgo. Entonces, digamos que por eso se tuvo en cuenta principalmente la densidad poblacional, que se le dio un peso de 30%. Entonces, digámoslo así que eso como que implica lo de garantizar una adecuada distancia entre el proyecto y los centros urbanos. Ya para la segunda, el uso propuesto se le dio un peso de 25%, que digámoslo así que adquiere un papel decisivo al asegurar la selección del lugar. Entonces, digamos que eso alineado con la norma territorial vigente, pues permite descartar áreas destinadas a conservación, protección, usos residenciales, forestales y pues todo esto. Y ya siguiente, cogimos la precipitación, 15%, pendientes 15%, vías 10% y zonas críticas de acuíferos 5%. Digamos que en la precipitación nosotros tomamos, pues digámoslo, este criterio recibe este peso, pues debido a la influencia directa en la operación y pues en la estabilidad del sitio. Digamos que la precipitación o la influencia de si llueve demasiado o si llueve poco, influye asimismo en el territorio destinado, en el área destinada para la ubicación del relleno sanitario. En cuanto a pendientes, se le dio también un 15%, digamos que en esto estuvo como una breve, un diálogo, digámoslo así, largo, porque pues estábamos entre si pendientes o precipitación era más importante. Pero al darles al 15%, digámoslo así, 15 y 15, sentimos que tienen como un mismo peso porque digamos que una influye en la otra. Entonces digamos que las pendientes también son importantes o son una condición relevante para la ubicación de un relleno sanitario por la estabilidad y la facilidad de construcción de estos. Entonces, asimismo, la precipitación ayuda a evaluar la estabilidad. Entonces, como que ambas se complementan, por eso mismo se les dio como un igual. Finalmente, accesibilidad vial, 10% y zonas críticas, 5%. Entonces, digamos que las vías representan un factor logístico fundamental para la entrada y salida de digámoslo así, del transporte de residuos sin generar sobrecargas en la infraestructura. Y las zonas críticas, 5%, digamos que este criterio pues agrupa que presentan restricciones específicas, como zonas de amenaza por inundación, deslizamientos, fallas geológicas, entonces se le asigna un 5%, digámoslo así, nosotros también lo debatimos, por eso se realizó las dos zonificaciones para así poderle cambiar el valor y el porcentaje a las capas como para ver las diferentes variables que se nos podían generar. Entonces ya a continuación mi compañero les comentará ya mejor como la gestión operacional y ambiental con respecto a estos porcentajes. Bueno, entonces en la gestión ambiental y operacional, la pendiente y la precipitación tienen una gran relevancia, como ya dijo mi compañera, en determinar si la ubicación es viable, ya que la pendiente en donde se está ubicando o se va a ubicar el proyecto determina que no hayan riesgos, incluso para los operadores o las personas que están allí. Em, y pues se debe procurar un lugar donde no haya mucha precipitación. Asimismo, entonces, el análisis de estos resultados de la segunda zonificación es que tenemos, eh, bueno, usamos los criterios por colores. Entonces,
de 0, como, bueno, según los resultados de 0.45 a 1.55, que es el color amarillo, se consideran zonas óptimas, teniendo en cuenta los criterios y después de haber hecho el análisis, se evidencia varias zonas en donde se pueden tener o se puede llevar a cabo el proyecto óptimamente sin entrar en afectaciones a la población, sin que existan riesgos de deslizamientos o inundación y sin que existan riesgos a los acuíferos o cuerpos hídricos cercanos. También a la accesibilidad vial. Vemos que hay un gran porcentaje en donde esas condiciones son óptimas. Después están bueno, es muy escaso, pero no es tan pequeño. Hay una porción del territorio de Cundinamarca que pues satisface simultáneamente las exigencias de la baja densidad y que el uso sea compatible, del uso del suelo sea compatible. Luego están las zonas intermedias, que es las que comprenden entre 1.5 y 2, que son la de color naranja. Estas se pueden tener en cuenta y son lugares con potencial en donde se pueden efectivamente situar la disposición de residuos, pero que probablemente no incumplen con alguno de los parámetros, o ya sea bien que allí llueve mucho o se encuentra una pendiente un poco elevada, o incluso puede haber una población intermedia, pero es un lugar con potencial y por el cual se debe hacer un análisis más riguroso, o se puede entrar a mirar otras variables para mirar si ese potencial termina determinando que el sitio sea óptimo, o por el contrario termine decantando a que el sitio definitivamente no es óptimo. Y por último tenemos las zonas que son de color rojo, las de 2 a 2.75. Estas son zonas de alto riesgo. Entonces, se deben descartar definitivamente, y ya sea porque allí llueve mucho y tiene una zona de alta pendiente. Entonces pueden haber problemas de inundación y remoción de masa, dos riesgos muy importantes. También puede que existan tres de las variables: alta población, mucha lluvia, mucha pendiente, todo mal en esas zonas. Entonces se deben descartar, mejor dicho. Y pues en esta zonificación 2 se refleja una aplicación de acuerdo a los porcentajes, en la cual se priorizó la estabilidad, bueno, los riesgos hacia la población y los riesgos ambientales. Esto se puede ver en los porcentajes que se le dio a cada capa, por así decirlo, para llegar a este resultado final, a este producto. Seguimos con las iteraciones de prueba. Bueno, antes de eso les voy a hacer como una comparación entre las dos zonificaciones. Pues bueno, en este caso, pues la zonificación 1 priorizó principalmente la densidad poblacional y pues el uso del suelo y las pendientes. Eso ya lo compartieron mis compañeros porque pues se buscaba como un equilibrio entre el riesgo ambiental y la seguridad sanitaria. Entonces, aquí pues se pudo determinar las áreas que cumplían con los criterios intermedios y normativos. Y pues estas zonas son un poquito más amplias. Bueno, es que no carga muy bien. En este caso, pues también en la zonificación 2 ya se empezaron a generar un poco el ajuste de los pesos para poder priorizar aún más esta distancia a los centros poblados y la compatibilidad del uso del suelo. Entonces, bueno, por eso se aumentó la densidad poblacional y el uso del suelo.
y esto generó como una zonificación un poco más estricta y más cercana a ciertos criterios. Entonces, bueno, en contraste a esto, las capas como vías, las aguas subterráneas, estas se mantuvieron con ponderación de baja media porque pues el efecto es complementario, pero no es determinante para realizar este tipo de, pues, de acciones. Y también pues esto nos permitió observar un poco de cómo cambia el territorio cuando priorizamos ciertas características en comparación con otros criterios sociales para realizar pues la esta de criterios ambientales. Entonces, bueno, hay unas que terminaron siendo más estrictas y más precisas para que se pudiera calcular mejor las zonas que sí son seguras para esto. Y bueno, entonces de acuerdo a las iteraciones, nosotros realizamos diferentes iteraciones. La primera iteración, permíteme un momento. En esta, pues la puse acá porque realmente no se aprecia muy bien en el ArcGIS porque está muy pesada la capa, entonces se demora un poco en cargar. Sin embargo, para la iteración 1, esta es como la ecuación que se usó. Fue de la capa y la ponderación fue igual en todas. Entonces, más o menos, permítame un momento, bueno, sí, fue igual en todas, teníamos las 5 capas. Bueno, entonces, en esto lo que hicimos fue un análisis para evaluar el comportamiento del modelo y mejorar los resultados que íbamos a obtener. Entonces, en este caso se vería un poco así. Lo voy a mostrar en ArcGIS para que se vea un poco mejor. Sin embargo, pues en este caso se demora un poquito. Entonces, bueno, en la primera iteración, como podemos ver aquí, de momento. Entonces, acá en la tabla de atributos se puede ver pues el peso que tiene en realidad. Bueno, en la iteración 1, este sería su peso. Y bueno, en esta se utilizaron ponderaciones iguales y este fue el resultado, se generó que habían zonas óptimas que eran muy extensas y habían poca diferenciación entre ellas. Entonces, aquí se mostraba que pues el modelo en realidad no estaba reflejando adecuadamente como la importancia de cada una de las capas que elegimos, digamos, ni la de población, ni las zonas importantes como las de acuíferos o la de precipitación y pendientes en realidad y la de uso del suelo, que también es bastante importante. Y bueno, en la iteración 2 ya podemos, pues en este aumentamos el peso de las variables físicas. Entonces, aquí un poco más específico, aumentamos el peso de las variables en las pendientes y en la precipitación para que quedaran lo más alto, un 38%. Y la de densidad poblacional, vocación de uso y la de la infraestructura vial, pues de 8%. Acá se encuentra como la ecuación que se utilizó y además pues nos da zonas mayormente rojas que se puede visualizar aquí mejor. Y pues en este caso, como les decía, aumentamos la pendiente y la precipitación, entonces esto redujo realmente las zonas óptimas y... Y pues como que se sobreestimaron ciertas áreas ubicadas y estaban lejos de pues las vías que son principales. Entonces acá tenemos como, ¿dónde está el de vías? Ah, bueno, el de vías no está acá. Entonces, en ese caso, bueno, esta es la ponderación de la tercera iteración. Aquí se puede ver. O sea, son bastante altos los niveles. Y para la última iteración, realmente se realizó como ya iba más hacia los modelos de los criterios sanitarios y normativos y pues ya fue más basado como de que listo, aumentamos la densidad poblacional un poco, la vocación del suelo, pero pues también tienen las otras, las vías, las pendientes y la precipitación, pues son en realidad capas importantes. Pero se aumentó la de ponderación de la densidad y la de vocación del uso. Y entonces esto se permitía como excluir un poco más las zonas urbanas y las zonas de conservación.
En este caso, pues al final realizamos la otra ponderación, que fueron las zonificaciones que fueron elegidas. Entonces, ahí usamos la zonificación 1 y la zonificación 2, dependiendo de pues, este tipo de ponderación, para determinar las zonas óptimas, pues las zonas intermedias y las zonas que no son aptas para esto. Entonces, pues fueron un poco congruentes con todo lo que hemos explicado el día de hoy. Bueno, entonces esos fueron los resultados que obtuvimos del análisis geoespacial y variables a tener en cuenta para nuestra zonificación de disposición de residuos. Gracias. Gracias. Gracias.